Buenas noches, buenas madrugadas. Para muchos de ustedes, bienvenidos a un nuevo episodio en vivo de Relatos de Miedo y Terror. Hoy no solo hoy voy a ser el narrador, hoy también soy un testigo, porque lo que vamos a hablar esta noche es algo que me ha pasado a mí. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para sentir el verdadero terror. Las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas, son susurros en la oscuridad, presencias que te observan cuando crees estar solo. Bienvenido a tu dosis de miedo, bienvenido a Relatos de Miedo y Terror. ¿Alguna vez has sentido esa certeza absoluta, esa corazonada física en el estómago, de que alguien los está observando en su propia casa, cuando están completamente solos? No hablo de paranoia nocturna, hablo de la certeza, la clase de conocimiento que te hace congelarte a mitad de la noche, a través de un movimiento y con el cepillo de dientes en la mano, porque sabes que no estás solo. Yo anteriormente les había dicho que crecí en una casa antigua, una de esas casas que respiran. Mi abuela murió ahí, en su cama, rodeada de fotografías familiares. Era una mujer de costumbres estrictas. Todo tenía en su lugar. Sus libros de recetas siempre en la segunda repisa. Su rosario en el cajón, el de la mesita de noche. Sus zapatillas debajo de la cama, perfectamente alineadas. Después de su funeral, mis padres decidieron vender la casa. Pero el proceso tardó casi un año. Yo, siendo estudiante universitario, me ofrecí a cuidarla, a darle vida, para las visitas de posibles compradores. Todo comenzó con ese olor. Un mes después de su muerte, empecé a percibir su fragancia en el pasillo que llevaba a su habitación. No era el olor a perfume rancio o a medicinas, era su olor específico, a talco, a manzanilla, y esa loción de almendras que siempre usaba. Lo atribuí a su memoria, a la sugestión, hasta que una noche, volviendo tarde de la universidad, encontré la luz de la cocina encendida. Yo sabía con certeza que la había apagado esa noche. Sobre la mesa de formica, donde ella solía sentarse a tomar su té, había una taza limpia, boca abajo, sobre un portavasos. ¿Y qué crees? Que junto de ella estaba su agenda. Esa agenda era vieja, de tapas de vuelo marrón o de hule marrón. Lo reconocí al instante. Lo había visto entre sus cosas cuando empezamos a empacar para donar. Pensé que se había quedado atrás. Olvidada en un cajón, la abrí. Estaba llena de sus anotaciones meticulosas. Sí,
Siempre fue muy meticulosa. Tenía citas con el médico, cumpleaños, recetas de remedios caseros. Todo ordenado y bien organizado. Pero cuando llegué a la fecha actual, la página no estaba en blanco. Había una nueva anotación, escrita con su letra. Esa caligrafía agresiva, cursiva y apretada que tanto me costaba descifrar de niño. Y lo revisé, y lo que decía era: no dejes que ese hombre de traje gris toque las paredes del pasillo. Él sabe algo. Yo la verdad me quedé helado. La sangre se me enfrió en las venas. Al día siguiente, a las 10 en punto, llegó un posible comprador, un hombre alto, de unos 50 años, con un traje gris impecable. Mi padre lo estaba guiando por toda la casa. Yo, todavía bajo el efecto del shock de lo que había encontrado esa noche anterior, lo seguí en silencio. Cuando llegaron al pasillo principal, el hombre se detuvo frente a una mancha de humedad que mis padres siempre habían querido separar. Sin decir nada, extendió la mano y tocó la pared. Yo me quedé en shock. Mi padre solo se quedó mirando de una forma extraña. Presionó con los dedos, como un médico palpando una herida, y luego miró a mi padre y le dijo: hay que revisar la tubería de este muro. Puede haber una fuga antigua. Fue entonces cuando recordé: mi abuela, 2 semanas antes de morir, me había llamado a su habitación. Tenía fiebre y estaba confundida. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente y susurró: el agua de las paredes. Escucha el agua. No dejes que se lleve lo que está escondido. En ese momento pensé que era el delirio de la enfermedad que tenía. Esa noche, después de que el hombre de traje gris se fue, agarré mi martillo y en la pared del pasillo, justo donde él había tocado, encontré, tras el yeso, y una vieja tabla podrida, por cierto, y detrás de ello una pequeña cavidad, y dentro, envuelto en un plástico de los años 60, había un fajo de cartas de amor, dirigidas a mi abuela, pero firmadas por un hombre que no era mi abuelo, y una fotografía decorada y descolorida de ella, joven y radiante, con ese hombre frente a esa misma casa, y al dorso, con letra decía: para siempre, mi Clara, hasta que estas paredes caigan. Las cartas revelaban una historia de amor secreto, truncado por la guerra. El hombre, al parecer, había desaparecido. Mi abuela se casó con mi abuelo meses después, pero ella nunca lo olvidó. Lo guardó
dentro de las propias paredes de su vida. Y desde entonces, las pequeñas notas continuaron. Nunca aparecieron cuando yo estaba en la habitación. Siempre al volver, al despertar, un día, su marca de té favorita, que ya no se fabricaba desde hace muchísimos años, apareció en la alacena. Otro, su radio de transistores, de esos antiguos de que ya no hay. Ya lo había desechado años antes. Estaba en sintonía, en su estación de noticias favorita, y a todo volumen. Y lo peor es que fue a las 6 de la mañana. Desperté muy extraño, muy nervioso y con muchos recuerdos. Y me acuerdo que el mensaje más claro de la noche, antes de que la casa finalmente se firmara, abrí la agenda. La verdad ya no me atreví a abrirla. Con todo lo que pasó, quería tirarla. Y después encontré en la página del día siguiente, estaba escrito: gracias por quedarte. Ahora puedo irme. Cuida el rosal blanco. Yo me quedé paralizado, nervioso, porque también pensé que en primera se había metido esta persona. Pero recordé que esa persona no vivía cerca. Y aparte, no había ningún ruido en el cual se escuchara que alguien entrara, alguien hiciera movimientos. Solamente pasaba en el punto exacto, como a las 6 de la mañana. Y al día siguiente, recuerdo muy bien, el rosal blanco que ella había plantado hacía décadas, y la verdad que nunca florecía, amaneció con una única y perfecta rosa blanca. La casa se vendió. La verdad yo me mudé, pero era un sueño, a veces con el sonido de las zapatillas, arrastrándose por el pasillo de madera. Y ese olor que jamás se olvida, el olor a talco y a manzanilla en el aire. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Alguna vez has tenido alguna sensación de sentir que alguien está contigo? Que a lo mejor esa persona no se fue. Puede ser, como en este caso, una abuela, un papá, un tío, un hermano, una hija, cualquier persona cercana a ustedes. A mí me ha pasado varias veces con diferentes personas, e incluso soñarlas, pero siempre tratan de dejarte un mensaje. Y lo que sí, dinos en el chat, si alguna vez te ha pasado esto, cuéntanos tu historia. Y hablando de historias, pasaremos a las que me han hecho llegar ustedes. O en este caso, las que han llegado a nuestro buzón en el correo. La verdad, hay cosas que yo agregué de ficción, ya que están construidas a partes de cientos de relatos, patrones que se repiten, y la verdad son aterradoras que podrían ser hasta reales. Solo las agrego ciertas cosas, pero realmente la historia son de mucho miedo. Y antes de contar estas, hay uno que me enviaron por video y me dijeron algo que pasó, algo parecido a lo mío. Vamos a escuchar. Moisés, ¿cómo estás? Te hablo porque necesito contarte algo que me pasó anoche
y todavía no puedo quitármelo de la cabeza. Estaba en mi casa, ya sabes cómo es, sola, y empezó a llover súper fuerte, de esas tormentas que hacen que todo se sienta más oscuro y solitario. Eran como las 3 de la mañana, y el ruido de la lluvia contra la ventana era lo único que se escuchaba. De repente, en medio de ese sonido constante, oí un crujido en el pasillo, justo afuera de mi cuarto. Al principio pensé que era la casa, ya sabes, por el viento y la madera que se expande. Pero luego escuché pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me quedé helada en la cama, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Te juro que contuve la respiración para poder escuchar mejor. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No me atrevía a moverme, ni siquiera a respirar. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Y entonces escuché un susurro, una voz de mujer, muy bajita, casi inaudible, que decía mi nombre. No era una voz que yo conociera, pero sonaba triste, como si estuviera lamentándose. Me tapé la cabeza con las cobijas como si fuera una niña pequeña. No quería ver nada, no quería escuchar más a mí. Quedé así, temblando, hasta que los primeros rayos de luz empezaron a entrar por la ventana. Todo se quedó en silencio, solo el sonido de la lluvia que ya era más suave. No sé quién era Moisés, pero siento que no estaba sola. La energía en la casa se sentía diferente, pesada. Recordé que los antiguos dueños me contaron que la señora que vivía aquí antes había fallecido en la casa. No quise creerles, pero después de anoche, no sé qué pensar. Tengo miedo de que vuelva a pasar. Gracias por escucharme. Necesitaba desahogarme con alguien. Hablamos pronto. ¿Cómo ven esta historia? Es una de las tantas historias que luego nos están mandando. Y otra historia, aquí tengo anotada, es de Anabel. Anabel es una productora de podcast. Tras la muerte de su hermano Leo, un ávido amante del true crime, heredó su equipo de grabación. Para superar el duelo, decidió empezar un podcast sobre lo paranormal, usando el mismo micrófono que él usaba. Pero una noche, grabando un episodio sobre EPS, las voces electrónicas, escuchó un golpe en la puerta de su estudio de su casa. Pensando que era un gato, ignoró el ruido y siguió grabando. Al editar el audio, notó algo imposible. En los momentos de silencio que ella dejaba para captar algo, no había estática. Había una voz susurrante, superpuesta a la suya. Era la voz de Leo. Susurraba consejos de edición. Corta aquí, corta allá. Anabel, el ritmo está mal. Cosas muy extrañas que también él hacía en su momento. Incluso decía, sube un poco más los agudos en tu voz. Me falta. Al principio la aterró. Luego la consoló. Hasta que una noche, grabando un episodio sobre asesinatos sin resolver, la voz de Leo en los auriculares dijo claramente: el caso de la chica del río, el hombre del abrigo marrón, lo hizo. Tiene un lunar con forma de luna en la muñeca derecha. Yo lo vi. Ana, temblando, buscó en internet. Había un caso abierto de una joven desaparecida hacía años cerca de un río. No había detalles públicos sobre posibles sospechosos, ni características físicas. Con el corazón en la garganta, envié un anónimo a la policía con la descripción. 2 semanas después, las noticias anunciaban un arresto en ese caso.
La fotografía del sospechoso, un hombre de mediana edad, mostraba su muñeca derecha al ser esposado. El zoom de la cámara revelaba con claridad un lunar oscuro con una forma inquietantemente similar a una media luna. Y desde entonces, la voz de Leo ya no da consejos de edición, de nombres, lugares, detalles, de crímenes. El último mensaje que Anabel captó fue la semana pasada y decía: ahora saben lo que escucho. Tengan cuidado, ellos también pueden escuchar. ¿A qué ellos se refería? Anabel ya no duerme en esa casa. Si creen que lo digital es seguro, esperen escuchar la siguiente historia, donde el mensaje no viene por el audio, viene por algo mucho más cotidiano y perturbador. Esta es la segunda historia. Alberto perdió su novia. Se llamaba Sofía. En un accidente de tránsito. Devastado, no pudo desconectar su número de teléfono. Mantenía su línea activa. Pagaba la factura como un monumento digital a su memoria. Su perfil en redes sociales se convirtió en un lugar de homenaje, donde él y los amigos publicaban recuerdos. Hasta que, 6 meses después del accidente, el perfil de Sofía empezó a activarse. No eran publicaciones nuevas, eran actualizaciones de estado en WhatsApp. Siempre a las 3:17 de la mañana, la hora exacta del accidente. El primer estado fue una foto pixeleada, tomada de noche, de la curva donde ocurrió el choque. La siguiente noche, un audio de 1 segundo, el sonido de un claxon estridente y un vidrio rompiéndose. Carlos pensó que era un hackeo. Cambió todas las contraseñas, incluso las que él no conocía, y que según los registros fueron cambiados desde un dispositivo con la IP de su propia casa. Él vivía solo nada más. ¿Y qué crees? Que nada funcionó. Los estados continuaron. Una lista de reproducción de Spotify titulada Para cuando vuelva, con canciones que ellos no conocían. Un enlace a un mapa en tiempo real mostrando la ubicación de la casa de Alberto. El horror culminó cuando el estado fue un video en vivo, de baja calidad, granulado, mostraba el interior de un coche y de noche. Se veían las manos de alguien al volante, la radio sintonizada en su preferida estación y de fondo se escuchaba la voz de Sofía cantando su canción favorita. Pero un momento, la cámara se movía hacia el espejo retrovisor y ahí, reflejada en el cristal, no estaba Sofía. Era una figura oscura, solo una silueta contra la luz de los faros que venían atrás. La transmisión en vivo duró exactamente 3 minutos y 17 segundos, la misma hora en que murió. El último fotograma fue un mensaje de texto superpuesto. Pronto terminaré el viaje. Espérame en la curva. Alberto ya no usa su WhatsApp, pero sus amigos dicen que el perfil de Sofía aún sigue activo. Ahora los estados son selfies tomadas dentro de sus casas.
mientras duerman. Comenten, ¿revisarían sus redes si un ser querido fallecido empezara a publicar? ¿O lo borrarían todo de inmediato? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y sabes qué? Ahí va la tercera historia. Esta fue enviada por Rocío. Esta es quizás la más física y claustrofóbica de todas. Rocío heredó una casa grande y antigua de su tío abuelo, un hombre huraño y solitario del que poco se sabía. La casa tenía un sótano que siempre estaba cerrado con un candado oxidado. Su tío, en su testamento, había escrito una cláusula peculiar. Bajo ninguna circunstancia se debe vender la casa sin antes vaciar y tapiar el sótano. Movida por la curiosidad, Rocío cortó el candado. El sótano era una cápsula de tiempo. Muebles viejos cubiertos de sábanas, cajas de libro y en el centro un escritorio con una máquina de escribir. Underwood, de esas viejas, clásicas. Y sobre ella, una hoja de papel en blanco. Decidí usar la casa como taller de escritura. Y las primeras noches escuchaba ruidos de pisadas arrastradas desde abajo. Pensó en ratas y hasta que una mañana bajó y encontró la máquina de escribir encendida. La hoja en blanco ya no lo estaba. Tenía un mensaje mecanográfico con la fuerza desigual de quien no estaba acostumbrado. Y le ponían: hola Rocío, la cama cruje mucho. Por favor, aceite los muebles. Rocío se le erizó el vello de la nuca. Ella había notado que la cama de la habitación principal, justo sobre el sótano, crujía. Aceitó los muebles, aterrada. Al día siguiente, otro mensaje: gracias, ahora duermo mejor. El hombre del ático no para de caminar. No había ático en la casa, o eso ella creía. E investigando encontró una escotilla escondida en el techo de un armario. Estaba sellada con clavos. Dentro, solo polvo y huellas de pisadas descalzadas en el polvo, frescas, que forman un círculo perfecto y continuo. Los mensajes se volvieron más personales. La máquina escribía ella sola, a veces frente a ella, las teclas bajando como empujadas por dedos invisibles. Le contó la historia de su tío abuelo. No era un solitario, era un prisionero. Habías encerrado ahí décadas atrás a un hermano gemelo con el que había tenido una disputa familiar. El gemelo había muerto en el sótano. Y ahora, con la casa habitada de nuevo, el inquilino había despertado. El último mensaje que recibió Rocío, antes de huir de la casa, decía así: tu tío me encerró
Tú me abriste. Eres mi familia ahora. Subiré a conocerte pronto. La escotilla del armario suena fuerte, ¿verdad? Y efectivamente, en este momento, Rocío escuchó el sonido de un rudillo golpeando débilmente, y desde dentro de la puerta de la escotilla del armario, desde su dormitorio. Tres historias, construidas con los mismos miedos más comunes, los patrones más repetitivos en nuestros mensajes. Pero mi historia fue más real que todas estas tres. Y esa es la que me hace preguntar, cada noche, cuando escucho un crujido en mi nuevo departamento, ¿es la madera expandiéndose o es algo más? ¿Los difuntos se activan cuando los recordamos o cuando perturbamos el espacio que dejaron? ¿Son mensajes de amor, de advertencia o de algo más oscuro, como una posesión que no termina con la muerte? Y esta noche hemos estado en vivo, con buenas historias, particularmente la mía, y tres historias de tres personas que ya nos están escribiendo. Les agradezco mucho que se hayan quedado en este viaje en lo más inquietante. Cuéntenme ahora en los comentarios cuál de estas historias les quitó el sueño. ¿Han vivido algo remotamente similar? Prometo leer algunos y en voz alta antes de despedirnos. O si no, en la siguiente emisión. Recuerden suscribirse aquí en TikTok o en YouTube. Y recuerden que tengan mucho cuidado con los mensajes que escriban y reciban esta noche, especialmente los que no vengan de un número conocido. Y entonces les digo, ¿tú qué harías si te pasara algo parecido? Entonces, buenas noches y que los mensajes que reciban sean solo de los vivos. Esto fue Relatos de Miedo y Terror. Fui Moisés. Hasta la próxima.